acompañarnos. Auditorio, Ernestina Asensio Rosario fue una mujer indígena náhuatl monolingüe de 73 años que vivía en condiciones de pobreza y marginación en la Sierra Songolica de Veracruz. Y bueno, su vida se vio atentada un día después de que se instalara un campamento del ejército cerca de su casa en el 2006 como parte de la estrategia contra el narcotráfico desplegada en ese entonces en esa zona del país. Las denuncias que refieren respecto a una situación que se vivió en ese lugar es que Ernestina Asensio habría sido víctima de una violación tumultuaria por parte de uniformados, de elementos del ejército mexicano, lo que causó graves lesiones, dolores y lamentablemente, finalmente, su muerte. Recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos puso sobre la mesa una resolución y responsabilizó al Estado mexicano por esta violencia sexual, tortura y asesinato de Ernestina Asensio, ocurrida el 26 de febrero del 2007. Y para hablar de este importante tema, le agradezco mucho a Emilio Álvarez y Casa, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y expresidente, además, de la Corte de Derechos Humanos, de la Comisión, perdón, de Derechos Humanos de la Ciudad de México, pues esta entrevista. Gracias, qué gusto saludarle, Emilio. Michelle, muy buenas tardes y por tu conducto un fuerte abrazo a la Victoria de Fórmula. ¿Cómo te va? Me va bien y gracias por aceptar esta charla porque entiende entonces perfectamente el lenguaje de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la primera pregunta que quiero hacerle es, ¿por qué tardar tanto para una resolución de la Corte que va a acatar México? Queda claro, ya hablaremos cómo lo hará, pero ¿por qué tardar tanto de un hecho que pues fue en el 2007, pero que se inicia desde el 2012 y que desemboca hasta el 2026, Emilio? El principio de la justicia internacional es que es subsidiaria de la justicia nacional. Cuando la justicia nacional falla, entonces se acude a las instancias internacionales. No puedes acudir a las instancias internacionales hasta que no agotes los recursos internos. Ahí tenemos una primera afectación. Segunda, el litigio exacerbado por parte de los estados. En muchas de las ocasiones, los estados no quieren tener una sentencia de la Corte Interamericana en contra. Y hay una estrategia de litigio muy prolongada que van agotando plazos y términos y que la verdad de las cosas es que ya en estas circunstancias va más allá del caso individual, Michelle. En general, la Corte Interamericana trabaja bajo un principio que se conoce como casos paradigmáticos. Es Ujú. decir, déjame decirlo para acompañarlo con el público, la punta del iceberg. Este caso pone en evidencia una serie de problemáticas estructurales. En particular, el Estado mexicano, México es sentenciado, pero sus sentencias aplican para todos los países que son 21 que han aceptado y reconocen a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Michelle. Sí. Pues estamos entendiendo entonces, así claramente, el retraso se da que se deben obviamente agotar todas las instancias y si, bueno, eso lo comparamos por la forma en la que se hace justicia en México, pues podemos ya tener esta respuesta, ¿no, Emilio? Y bueno, Sí, Michelle. qué debe ocurrir y cómo México debe, más allá de la disculpa, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó en la conferencia de prensa que instruyó a la secretaria de Gobernación, como debe ser, la SEGOV, quien debe encabezar todas las acciones que indica o que marca o que pauta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero a ver, Emilio, usted que tiene también experiencia en derechos humanos, ¿cómo resarcir, cómo no mitigar, pero cómo resarcir, cómo pues hacer justicia en un caso como este? Y qué debe pasar con los elementos, sobre todo porque se está tomando este caso como una, pues, de tal relevancia, como un caso en donde a lo mejor se tienen también que tomar decisiones con el ejército y el actuar de los elementos? Estás tocando lo más importante. El caso de Ernestina Asensio, infelizmente, ya no puedes reparar la pérdida de la vida, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿y por qué los familiares van? Esencialmente tiene que ver por tres circunstancias. Una primera es por una justicia denegada. A los familiares les denegaron en todas las instancias en México y la impunidad que eso significa. Segunda, porque quieren el resarcimiento de la imagen de Ujú. Ernestina, porque fue objeto de mucho descrédito y mentira y ataque público. Y tercera, para que esto no se repita. Y probablemente es ahí donde el dolor se convierte en amor. Y eso entonces para México tiene que entender si lo que se esperaría del gobierno es que encabece la indignación. Porque Michelle, la mayor parte
de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de México o dirigidas a México son por abusos cometidos por efectivos del ejército mexicano. Tienen que buscar la no repetición. Tienen que tomar medidas de control porque sistemáticamente están pasando estos abusos. Pero no solo pasan, suceden y no hay culpables, suceden y se mantienen en la impunidad, suceden y no hay castigo. Entonces, la sentencia de la Corte le sirve a México y al mundo, porque Ujú, las sentencias de la Corte Interamericana también se revisan en Europa y en África, para decir qué tenemos que arreglar para que estas cosas no se repitan. No solo el castigo a los responsables, no ujú. solo actos simbólicos para reparar el daño, sino que paren los abusos de efectivos que actúan fuera de control. Y me refiero a efectivos del ejército y en su caso a la Marina, Michelle. Sí. Emilio, en el comunicado de prensa justamente de la Corte, el organismo internacional decretó que México violó los derechos a la vida, así como la integridad personal, garantías judiciales, dignidad, igualdad ante la ley, derecho a la salud. Y uno podría pensar, porque lo mencionaba usted, lo recalcaba Emilio, todo lo que todo este proceso para esta resolución y todas las instancias que estuvieron involucradas en este retraso, ¿no? Para definir qué fue lo que pasó en este caso. Y muchos pensarían, bueno, debería haber una sanción general o un cambio generalizado. Eso por una parte. Emilio, y por otro lado, pues la narrativa obviamente se ha sumado. Este hecho ocurrió en la administración de Felipe Calderón cuando se implementaba una estrategia especial de seguridad. ¿Hay responsabilidad también en ese sentido para quien fue el presidente y ordenó una estrategia a nivel nacional con la incursión del ejército en estas zonas del país? En general, este tipo de sentencias no responsabilizan al jefe del Estado, salvo que la Corte lo indique de manera en contraria. Lo que sí toca es que con la vehemencia que se señala los actos de la administración de Calderón, ojalá atiendan la vehemencia cuando lleguen actos de la administración de López Obrador, porque la Corte ya ha hecho varios señalamientos de violaciones en casos, la Comisión y el Sistema Interamericano de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, si un gobierno quiere tener credibilidad, tiene que ser congruente y consistente. Las violaciones cometidas en cualquier sexenio, Fox, Calderón, Peña, son inadmisibles, como también lo son las que se cometieron en el sexenio de López Obrador o incluso las que llegue de Claudia Sheinbaum en su administración. ¿Qué quiero decir? Que hay que alejarse de la lectura de ventaja política o ideológica Ujú. y hay que aproximarse a la congruencia. Porque no tengas duda, va a venir el tiempo que van a haber casos de la administración de López Obrador. Te doy nada más 2 datos. Esa administración fue la que tuvo el mayor número de homicidios en la historia y el mayor número de personas desaparecidas en la historia, y eso ya llegó a las instancias internacionales. Infelizmente, los estados asfixian económicamente a estas instancias para que no trabajen rápido. Es un poquito como decía anteriormente el presidente López Portillo, no pago para que me peguen. Pues sí, porque en lugar de encabezar la indignación de las víctimas, se ponen a retrasar el trabajo. ¿Qué Y, creo y, yo? eh, sí. Las violaciones del pasado hay que sancionarlas, pero no legitiman ni justifican las del presente. Y Emilio, bueno, de acuerdo a esta sentencia, bueno, lo que leí de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, México deberá realizar una nueva investigación. Y hablo de Sí, una investigación ministerial para esclarecer hechos y otorgar justicia a familia Ernestina Asensio. Imagino que también lo recomienda desde esta óptica de derechos humanos. ¿Cómo debe iniciar México, según su punto de vista, para esclarecer este caso y hacer justicia plena? en general las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos vienen porque la Comisión les propuso. Y hay, déjame decirlo así para hablarlo en términos coloquiales, hay un Sí. paquete de acciones que se tienen que hacer. Sí piden que se haga una nueva investigación, generalmente se hace con un equipo especial, con una fiscalía especializada, con un cuerpo que no esté ya contaminado en la investigación. Hay un segundo medida, un segundo paquete de acciones que tienen que ver con la dignidad y la memoria de las personas. Entonces tienen que ver con las ceremonias de disculpa pública y que a veces
tienen casos simbólicos, por ejemplo, una estatua, un salón, le ponen a los salones de capacitación de los militares los nombres de las víctimas, por ejemplo, con una placa explicativa, para que cada vez que se entrenen a los militares o a los marinos o a los policías, se acuerden que eso no debe pasar. Son medidas simbólicas a satisfacción de las familias. Y tercero, hay cosas que tienen que ver con la garantía de no repetición. Es Ujú. decir, que este caso sirva para que el país aprenda a que no haya más Ernestinas y que el mundo, sobre todo quienes están con la Corte Interamericana aceptando su competencia en sus sentencias, entiendan que no pueden darse este tipo de cosas y que se entienda como una ampliación de los derechos, porque luego se discute, es que hay países que no aceptan la Corte, entonces están mejor. No, la Corte Interamericana y la Comisión son una ampliación de derechos de los mexicanos. Sí. Por un acto de soberanía, México se adhirió a esos eventos. No es una violación a la soberanía como equivocadamente algunos creen. Es una decisión soberana de aceptar que a las Sí. y los mexicanos nos da ventaja frente a los de Estados Unidos porque tenemos otras instancias a las cuales podemos acudir, Michelle. Emilio, yo le agradezco mucho a Emilio Álvarez y Casa. Gracias por esta charla, este importante tema. Y vamos a seguirlo de cerca y darnos la oportunidad de seguir platicando contigo. Cuenta con ello. Te mando un fuerte abrazo. Buen fin de semana. Buen fin de semana para usted también. Emilio Álvarez y Casa, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Voy a una pausa. Bueno.